Tipo, me parece como que lo que falta por ahí es, no sé, pero debiera ser un poquito más, no sé si agradable, no sé, el agua es todo un tema, ¿eh? El agua eh, es parte, yo creo que de un montón de rituales, religiones. Y siempre tiene una connotación, por lo menos mi manera de ver o de relacionarla con otras culturas, otras religiones, siempre tiene una connotación de purificación el agua, en general. Bueno, empezando por el cristianismo, ¿no? Cuando somos bebés nos tiran agua en la cabeza a aquellos que fuimos bautizados. Y bueno, hay un agua a los que fuimos bautizados no menor, ¿eh? Limpieza de pecados, te dicen. Te tiro el agua. Naciste con todos los pecados habidos y por haber y yo te los saco con agua. A los 5 días de nacido. Pero bueno, nada, tiene una connotación importante, ¿eh? También tiene, antes, el bautismo no era una actividad propia del recién nacido, pero ni cerca. El bautismo era mucho más adelantado, en otra edad. Y tenía para mí, una hasta más lógica, porque era primero de personas ya conscientes, de personas eh, que tenían capacidad de elección y tenía una connotación mucho más relacionado al renacer. En el hinduismo, bueno, ni hablar lo que es el agua. Hay que ir nomás a ir a Varanasi y ver lo que es para millones de personas. De hecho, ahora hay una de las concentraciones más de gente que más gente se junta en el planeta históricamente y se hace cada 15 años. No me acuerdo el nombre, pero siempre es a la vera del río Ganges y se estima que este año van a ser, escúchenme, parece mentira, 400 millones de personas. Es una celebración sumamente importante relacionada al agua del Ganges. El agua del Ganges es un río larguísimo. La ciudad de Varanasi está ahí es donde hemos ido los turistas y se ve un poco lo que hace, pero el río es larguísimo. En la cosmovisión de ellos es la melena, los pelos de Brahman. Es como si fuera un hilo que viene del Himalaya y llega bueno, hasta Varanasi, por lo menos. El agua, siempre es el agua. El agua y la vida son casi sinónimos. Llueve, va a haber pasto, las yeguas se van a preñar. Y es así, ¿eh? En la mitología el agua está en todas partes. El agua y la espiritualidad, ni hablar. Lo que estábamos diciendo recién, ¿no? De culturas relacionadas directamente al agua. Religiones antiguas, pero no sé, tienen un montón de cosas. En la meditación se usa un montón. Vieron que siempre el Zen está como ejemplificado, como una agüita que baja por unas piedritas. Siempre está el agua. En el arte ni hablar. En la literatura ni hablar. Siempre es sinónimo el agua de trascendencia, de transformación. Nada, un montón de cosas se asocio a esta nueva etapa eh, con el agua, que tiene mucho que ver con las 3 semanas próximas, ¿no? En un momento de la semana, de la sesión,
dice que nuestra temperatura interna va a estar de alguna manera regulada cuando estemos en la bañadera. Va a haber temperatura interna y va a haber temperatura del agua, y que ahí se va a producir una armonización. Pero bueno, nada, son cosas que me quedan. Esta semana lo que hicimos fue leerla con un poquito más de anticipación porque sabíamos que tenía esta práctica que hacer, que era entrar en el agua. A mí personalmente me significó un montón, un montón. La verdad que estoy recontra sorprendido. El primer día dije, no hablemos de situaciones o de otros procesos de la presencia ya hechos. Bueno, me sale decirlo sí. La verdad que sí. Me encontré con una situación completamente diferente a la última que había hecho hace 6 o 7 años antes de la pandemia. Realmente me sorprendió. Había tenido una resistencia en aquellas épocas, en las últimas veces, unas resistencias enormes al llegar a la séptima semana. No, de hecho, no sé si 1 o 2 veces primeras ni pude atravesarlas, dejé el proceso. Me costaba un montón y no sabía por qué. En realidad no sé bien qué pasó aquella vez. Tal vez ahora, 5, 6, 7 años después, empiezo a darle cierto entendimiento, por decirlo de alguna manera, por lo que me pasó en este primer ingreso al agua eh, de este último proceso de la presencia. No sé, fue una experiencia muy buena, fue una experiencia de conexión muy buena, una experiencia perdón por hablar de mi experiencia personal, pero me dan ganas de compartirlo, una experiencia de conexión, una experiencia de pureza. Hay un camino que está marcado en todo el proceso de la presencia, ¿eh? Ahí está ordenado así. Primero, primero a empezar por un sendero, habla de un sendero que va, eh, digamos, desde el punto de vista de la presencia, según los 7 años del proceso de la presencia, según los ciclos de 7 años, empieza hablando del proceso emocional, que es el niño recién nacido, primeros 7 años, después un proceso más mental, los segundos 7, y después ya un proceso físico. Y lo sorprendente, por lo menos para mí, de este sendero, que sí creo que es tal cual lo está diciendo, es que es reversible. Va para un lado, va para el otro. Obviamente, cronológicamente, nuestra evolución de niño fue de una determinada manera, ¿no? Nacimos, estuvimos en la panza de mamá sin saber nada, siendo apenas unos embriones en un estado de pura vibración, a favor o en contra de esas vibraciones, pero no más que esa. Después sí, 7 años iniciales, donde la parte emocional es tan importante, después vinieron, bueno, todo lo que vimos estas semanas. No voy a repetirlo, ¿eh? Pero lo que sí quiero sumamente, pero recontra remarcar, es que es un sendero de doble mano. O sea, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Y que con un poquito de práctica lo podemos realizar. Esto no me tocó entenderlo en el proceso de la presencia de su momento, sino lo aprendí en el Sazen. El Sazen para mí fue una explicación práctica, como siempre, en el Zen. No hay teorías, nadie que te explique nada, pero con enorme claridad. Yo cuando me senté por primera vez, no me olvido más, en Sazen, forma así más orgánica, o sea, en Sazen, digamos, era un desastre como estaba sentado. Una manera de escribirlo, ¿no? Todo torcido, encorvado, dolorido, muy mal sentado, con unas resistencias enormes. Y con el tiempo
eso se fue acomodando porque existía este sendero. Yo creo que no, es- no creo que, como algunas personas dicen cuando se sientan por primera vez, ahora se me van a acomodar las rodillas y me voy a hacer un poco más de ejercicio, voy a lograr más estiramiento. Yo no creo que sea ese el sistema que funciona o que termina pasando. Yo creo que es este sendero el que trabaja. Al principio las resistencias son físicas, sí, me duele la rodilla, me duele la espalda. Apenas se tolera un poquito, empiezan las resistencias mentales. Esas son terribles, son las más difíciles para mí. ¿Qué mierda estoy haciendo acá con todo lo que tengo que hacer? ¿Para qué sirve esto? Y después empiezan las resistencias emocionales. Son las más sutiles, son las que no sabemos ni siquiera reconocerlas, pero bueno, ahí entramos en un terreno que realmente nos pone eh, trabas a a la rueda para que avance, que es lo emocional. ¿Por qué? ¿Por qué creo que pone trabas? ¿Por qué tenemos trabas? Esto lo digo ahora, ¿eh? ¿Por qué tenemos trabas para ir a a la bañadera? Porque hay un ego que se resiste y sabe que en ese terreno pierde, sabe que en ese terreno pierde, sabe que el ego sabe que en el sasén pierde. Porque no hay un enfrentamiento lógico, no puede imponer todas sus armas de alguna manera. El ego ante un estado místico no tiene nada que hacer, no puede hacer nada. Perdió, no tiene armas, no tiene argumentos, no tiene motivos, no tiene lógica, eh, y se encuentra con situaciones que no son para esas estructuras manejables. Y ojo que yo no soy para nada creyente o entiendo que la estructura egoica que tenemos sea un enemigo, ¿eh? En absoluto. Son estructuras que las hemos generado, que las hemos necesitado para interactuar en el mundo, para desarrollarnos, para trabajar, para, en fin, son cosas que son exoesqueletos que necesitamos. Lo que llega un momento que empezás a decir, bueno, yo no soy eso, yo tengo esa estructura, pero no soy eso. Y cuando hemos sido tantos años como, como aplastados por esa estructura que no ha sido generada por nosotros, ha sido generada por costumbres, por temas culturales, por un montón de cosas, por condicionamientos y también por heridas. Y acá sí llegamos al proceso de la presencia. También por heridas. Cuando escuchás hablar a una chica hoy a los 18, 19 años con problemas sexuales, y decís, ¿qué mierda? ¿Qué pasó acá? ¿Esto qué es? ¿De dónde sale? Sale de una herida. No sale de otro lado. No está en en su, no está en su chip. Pero viene de alguna... Es verdad que la sexualidad hoy en día cada vez menos, es verdad también, pero que está condicionada, viste, en una sociedad machista, patriarcal, eh, verticalista como la nuestra, está muy condicionada, pero lo que realmente condiciona, y vuelvo al sendero del proceso de la presencia, son las situaciones donde no hubo una posibilidad de defensa. Las emociones, cuando sos chica o chico, no tenés posibilidades de defensa. Por eso creo que es tan importante creer y constatar que el sendero del que habla esta sesión, de lo emocional a lo mental, de lo mental a lo físico, es reversible.
Y podemos ir desde lo físico a lo emocional, a lo mental y de lo mental a lo físico. Un ejemplo de que eso puede funcionar así. El silencio. El silencio físico, el primer silencio que podemos hacer nosotros es el físico. Si, si me dicen, hace silencio, y me quedo callado, me quedo quieto, es un silencio físico. Si persevero en lograr un silencio, podría, después de un tiempo y de cierta práctica, o algunas personas tienen facilidad, ¿no? Lograr un silencio mental. Que por favor, no vayamos a creer que el silencio mental es no pensar, ¿eh? Eso es la típica boludez de la persona que viene al centro y te dice, yo quiero dejar de pensar. Bueno, dale, deja de pensar. Yo quiero que mi riñón deje de trabajar. Dale, logralo, hacelo. Yo quiero que mi hígado deje de secretar bilis. Hacelo si podés. No podés dejar que tu cerebro deje de emitir pensamientos. A lo sumo y con mucha práctica podrás no apegarte a los pensamientos, dejarlos que fluyan. Y tal vez con más práctica, ya te digo, ya les digo, hay personas que lo hacen con más facilidad, ¿no? Tomar una distancia que casi ni se escuchen. Insisto con el tema del sendero, voy por el segundo paso, del silencio físico, yendo para atrás, ¿no? Al silencio mental. Es como estar en el medio del mar con olas, ruidos, gente bañándose, gritando. Sí, claro, si te metes para abajo, el ruido del mar, de la superficie del mar, no deja de desaparecer. Los pensamientos no desaparecen. Las emociones tampoco. Las heridas tampoco. Pero si nos vamos abismando, es el término más descriptivo de todo, ese ruido, ese silencio se va acrecentando porque ese ruido se va alejando, pero no deja de existir. Ahora, si al menor ruido, como puede ser un pensamiento, me adhiero, le meto emociones, me aferro a ese, y acá sí, el ego tiene una tremenda capacidad de aferrarse. ¿Para qué? Para vivir, para existir. Porque si seguimos con el sendero hacia atrás y vamos al silencio más, incluso más allá de lo mental, y ahí ya no tiene chapa, ahí no puede existir, se disuelve, no tiene herramientas. ¿Qué silencio es ese? Y no sé qué nombre ponerle, la verdad. Tal vez un silencio espiritual. Además de esto, creo que esto es constatable. No hace falta ser un meditador de años y de horas por día para constatar esto. ¿Quién no lo ha sentido? Lo que por ahí no hemos tenido es práctica para reconocerlo, para nombrarlo, para decir esto es verdad, esto es real, esto es pacificador, esto es sanador, acá estoy feliz de estar acá. Eso nadie nos ha enseñado a hacer eso. Pero ¿quién no lo ha tenido? ¿Quién no ha tenido un momento así? Yo estoy seguro que todos, por lo menos los que estamos acá seguros. Pero no hemos sido entrenados ni preparados para decirle, che, guarda que eso es real, ¿eh? Igual que el ruido mental es igual de real, ¿eh? Son distintos momentos, distintas etapas. Y, y es más, ese silencio espiritual lo que tiene es una enorme, enorme potencialidad, pero enorme. Es como mirar qué sé yo, como mirar un pentagrama de música. Están todas las corcheas, fusas, semifusas que dan la melodía, pero sin los espacios de silencio no existiría nada. Esa melodía no existiría. Juntémoslas en un pentagrama la corchea, la semifusa, no sé, los nombres, ¿y qué sería?
¡Uh! Nada más. ¿Qué le da orden? ¿Qué le da armonía? ¿Qué le da belleza? ¿Qué le da sentido? ¿Qué le da profundidad a la melodía? Los silencios, que son más grandes, más chicos, más largos. Si no, no existiría la melodía. Ahora, ese silencio, ¿se puede llegar? Sí, definitivamente. ¿Se puede uno vivir ahí? También. Y no estamos hablando de gurúes y sabios hindúes que viven en el Himalaya, ¿eh? No, estamos hablando de un sendero, según utilizando la palabra de la sesión, que se llegó paso a paso, lo hemos tratado de entender estas primeras 6 sesiones, desde lo más áspero, que es lo físico, lo mental, y por ahí llegar ahora a estar un rato en la bañadera, un rato, ¿no? Un ratito nomás, ¿eh? Y decir, eh, no pienso. Me voy a fijar en el libro porque hay una palabra clave. Cuando arranca, la primera palabra de todas, ¿cómo es que dice? Dice, me siento a salvo en mi cuerpo. Ya cambia off de rumbo. Ya no es tanto pensar, ni analizar, ni mirar los 7 años para atrás y los otros para atrás y los para atrás que fueron necesarios en esta el hilo que se llama proceso de la presencia creado por una persona. Ahora está hablando dos palabras poderosísimas. Primero, me siento, lo siento. El sentimiento, véanlo, veámoslo. El sentimiento, el sentimiento, cuando aparece no tiene ninguna connotación intelectual, simplemente es lo que es. Después viene la explicación de dónde viene, de dónde no viene, que la emoción, que esto, que el recuerdo, pero en el momento de sentir, en el momento de estar por ahí ante la propuesta de estar en el agua sintiendo, no pasa por lo mental, para nada, para nada. Y la otra palabra que, que es la frase activadora de la semana, es a salvo. ¡Wow! ¿Qué será la salvación? Señores, gurúes, sacerdotes de cualquier religión me van a dar seguro una respuesta tac, 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 tac. Pero ¿qué es la salvación para vos? La verdad, ¿qué es la salvación para vos? Esa respuesta, dátela y listo. Y después a nada. Después pasarla bien. Con esa respuesta sola. Es darle un sentido a la vida, es entender la mayoría de las cosas, es estar motivado, es pensar en los demás. Solamente entendiendo lo que es la salvación para mí o para vos, Nanay, que es la salvación para vos. No, 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 no. Ya sé que hay doctrinas, ya sé que hay religiones, ya sé que hay toda una estructura mental pensada en hay que salvarse. Ya sé que en la calle te dice, salvate. Pero ¿qué es la salvación? ¿En qué momento te sentiste o te sentís a salvo? Yo tengo mi respuesta, pero no se puede transmitir en el sentido de decir, mirá, esta es la mía, sumate a esta. No, sentilo, sentite a salvo. Sentite a salvo. Van las dos palabras juntas, sentimiento y esa sensación, no sé cómo llamarlo, de estar a salvo.
A mí el Zen me sirvió para eso. Si me preguntan hoy qué es el Zen, nada, es una, es la salvación, diría yo. Pero esa es la mía, por favor, eh. No hay necesidad de estando en la bañadera de preguntarte qué está pasando o por qué está pasando o por qué esto hay situaciones mentales que se liberan, como propone el texto. Eh, la verdad que preguntarte por qué no es al pedo, no sirve de nada. Hacé lo que te propone en este caso, en esta sesión por lo menos, lo que te propone la frase. Sentite, hazlo. Y uno, una vez que capta un momento de estos, como podría suceder, es como que ya sabes que hay algo que existe. Ya sabes que hay un sentimiento de sentirte a salvo. Después viene toda la explicación del capítulo, fenómeno. Pero esto no es una cosa menor. Hay todo un sistema de pensamiento occidental más moderno, digamos, por decirlo de alguna manera, del siglo XX, que se basa en esto. A un montón de filosofías que se van desarrollando, van evolucionando y terminan con tipos como Heidegger, por ejemplo, que te dice, estás a salvo cuando ves lo que estás siendo. No lo que estás logrando, no lo que ningún tipo de logro, ningún tipo de éxito, sino estás a salvo cuando ves lo que estás siendo, como que si fuera un proceso, como de momento a momento estás siendo. Ni siquiera lo que fuiste hace 5 minutos, ¿eh? Claro, ahí ya entras en un mecanismo de enorme resistencia mental y no lo entendemos. Pero toda la fenomenología moderna se basa en eso, en el fenómeno. El Zen se basa en eso, en lo que está pasando. Hay un millón de posibilidades, alrededor de esto, pero lo que está sucediendo. Y si estás en una bañadera con una temperatura linda y sensación de estar a salvo, es lo que está sucediendo. Por supuesto, enseguida queremos agarrar el libro y tratar de entender por qué estoy tan bien. ¿Por qué la palabra presencia que tanto usamos estos tiempos tiene sobre todo en inglés, tan cercano la traducción al sentirse? Presencia como presentido es, como que la presencia es presentido, antes del sentir. Y ese es el momento que yo quiero rescatar. Ese momento que tiene una enorme intimidad, que es lo que está sucediendo. Cuando hablamos de despertar, el despertar es ese momento. Uno despierta en ese momento. No es un logro, no es una concepción nueva, más interesante o más que nos va a traer nuevas sensaciones y vamos a estar más cómodos y vamos a estar más felices. Tal vez sí, como consecuencia, pero el despertar es darse cuenta de ese momento. Y bueno, por ahí esta sesión nos puede dar una ayuda diciendo, por ejemplo, que en este ratito de bañadera disminuye la carga negativa, emocional, lo dice la sesión. Es verdad, claro que es verdad. Pero ahí ya nos saltamos al paso anterior del sendero, a lo mental, a la explicación, digamos, en un punto de vista más oriental, más budista sobre todo, no tanto hinduista.
empezamos a tocar muy, muy cercanamente en ese instante lo que es el vacío. Palabra para nosotros occidentales muy difícil de deglutir, muy difícil. Incluso la traducción no es buena. Pero puede haber en ese momento, en esa bañadera, por decirlo de alguna manera, puede haber una sensación de vacío. Pero es una sensación que no es que falta. Es una, empecé diciendo, por ahí tenga más que ver el agua con la pureza, con la potencialidad, como cuando si vieras un vaso con agua tan pura, tan pura, tan pura que decís, este vaso no tiene nada, está vacío. Pero no, tiene todo. Despertar al vacío es la postura básica, la postura básica del budismo y del hinduismo en algunos aspectos también. Es despertar a esa realidad que es pura, tan similar al agua, ¿no? No sé, pienso que hubo un punto en mi proceso, esta vez, hubo un punto de inflexión. Yo pensé que era en la sesión 6 y no, fue en este, sin ninguna duda, fue en este. Al principio, viste, ingenuamente, viste, la palabra baño tiene connotaciones de limpieza, es verdad. Uno se baña para sacarse la mugre, pero acá la verdad que es una sesión que va, pero muchísimo más lejos. Yo estoy muy contento de haber llegado hasta acá, la verdad, porque también he visto en estas últimas semanas que hay mucha menor carga emocional negativa en mí. Es verdad, es verdad. Yo también estoy muy contenta de haber llegado hasta acá por primera vez. Por primera vez, Mm. Todavía no me queda claro si la carga emocional negativa se siente físicamente en el cuerpo. Me parece que sí, pero si no, ¿cómo, no? a mí mi carga en emocional negativa se sigue manifestando tal vez en menos intensidad o menos seguido, pero de ciertas maneras. La reacción para mí es una carga negativa. Viste que a veces me decís algo y por ahí pum, reacciono y digo una cosa Mm. con una emoción negativa. Por ahí no tan seguido, pero me pasa, ¿viste? Ahí todavía hay una carga negativa en mí. No, no hablo de ira, pero puedo decir algo. eh, o sea, cada uno empezamos a desarrollarnos nuestros propios termómetros. Para mí, toda carga emocional positiva va muy de la mano de la compasión. Y la carga emocional negativa va de la mano de mi ira, mi reacción no compasiva, mi reacción egoica, mi reacción de quiero tener razón. Ahí siento que hay una carga negativa todavía. No sé si tan negativa, pero ahí todavía siento que hay mucho que mejorar, no sé cómo decirlo. Una reacción negativa para mí, emocional, eh, ya siendo un poquito más sutil, lo relaciono a cuando empiezo con los por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué el gatito que tenemos se comió ese ratón esta mañana? Pobrecito. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O cuando nos preocupamos por el futuro, Sí, eso es cuando salimos de ahora, de la hora. cuando dejamos de estar presentes. Mm. Cuando dejamos de estar a salvo.
tal cual. Cuando dejamos de sentirnos a salvo. ¿Nos sentiríamos a salvo en el vientre de nuestra mamá? Yo no sé. Una época de mierda me tocó nacer, ¿eh? Digamos, país, plena revolución del 55, ¿no? Mamá nerviosa porque pasaban cosas, viste un país en llamas, angustia, incertidumbre, miedo, nací antes de tiempo. ¿Me sentía a salvo en ese útero? No lo sé, ¿eh? No me estoy quejando, no me estoy victimizando, pero no estoy tan seguro de decir, sí, estaba en el útero feliz de la vida, está todo bien. ¿Se sintió a salvo mi hijo Mike cuando estaba por nacer y se le murió el hermano? Y yo no lo sé, ¿eh? Que felizmente tenemos capacidad evolutiva de darnos cuenta, de despertar a esa realidad y que se transforme. No digo de transformarla, digo que se transforme. Y yendo de vuelta al sendero de lo físico, lo mental, lo emocional. Y por ahí lo que vaya a decir no me lo pueden creer mucha gente, pero físicamente, mejorando la actitud física, adoptando una actitud física premeditada y mejor, digamos, se, el sendero se larga, se desarrolla. Solamente una buena posición al caminar, mi mente se acomoda. Pero no es al revés. No por acomodar mi mente en mi posición al caminar. eh, Ahora no tanto, pero tuve una época que caminaba todos los días, 7 kilómetros por el campo. Y hubo una época también que me daba cuenta que caminaba mirando para abajo. Y eso me significaba estar ensimismado con mis propios pensamientos. Cuando traté de caminar mirando horizontal, mirando para adelante, cambiaba todo. Mis pensamientos, mis sentimientos, mis ideas, porque captaba el medio ambiente que generalmente es constructivo el medio ambiente, el aire, los pájaros, la lluvia, eh, tiran buena onda. Cuando logro, en el- ahora por ahí no me preocupo mucho, pero en una época cuando lograba tener una posición de sacén mejor, el sacén era mejor, la mente estaba mejor, lo emocional mejoraba, pero arrancaba de lo físico. Por eso el yoga, por eso que el yoga es tan bueno. Nada, ¿viste? Busca esta posición, es dolorosísima, es incomodísima, pero trabajala, trabajala. Y viene ese sendero que el que hablamos de esta sesión, físico, mental, emocional. Yo le agregaría un, un cuarto puesto, digamos, un cuarto estación que es lo espiritual. Y ahí es un mundo. El otro día comentábamos con Nanay el tema de las vidas pasadas. Y todo está ahí, ¿eh? Dificilísimo de decir, esto es así. Pero también es dificilísimo decir, esto no es así. Sí, mi mamá fue la reina de Inglaterra. Y no lo sé, dificilísimo de creer, pero tampoco puedo decir que no, por la misma razón.
Entonces empezás a necesitar herramientas de interpretación de esas posibilidades mucho más sutiles. Y hay personas que lo hacen, ¿eh? Empezando por, qué sé yo, las constelaciones familiares, eso las vemos, eh, acá en el centro lo vemos un montón, cuando la consteladora o el constelador son personas que saben lo que hacen, ¿eh? No son magos, son personas que guían o acompañan al que está constelando a ese medio más sutil para que el que está constelando descubra. No, no, no. Un buen constelador no le dice, che, vos sos esto, vos sos el otro, tu mamá, o tu papá, o tu hermano. Al contrario, eso es un horror, ¿eh? Cuando etiquetan a personas que le dicen vos sos esto por tal cosa, es una irresponsabilidad total. Pero hemos tenido la suerte de consteladoras que uno ve que hacen muy bien su trabajo. Pato, Sí, Nanay. perdón, interrumpo. Quería solo aportar ahí en algún momento, hace un ratito Karim dijo esto de la carga, bueno, en general el cuerpo emocional, em, si nos repercute o cómo nos damos cuenta de nuestra carga negativa o positiva, o sí, cómo nombrar. Yo creo que el cuerpo emocional, en realidad, no tenemos una interpretación de todo lo que sucede en nuestro cuerpo emocional, que justamente muchas veces somatizamos cosas que nosotras no, no entendemos. Y la constelación, por ejemplo, trabaja sobre justamente todo eso que nuestro cuerpo emocional ya está trabajando sin que nosotros nos demos cuenta, y la constelación o otros tipos de terapia como la regresión o la hipnosis incluso, trabaja sobre volver a resignificar ese cuerpo emocional mediante la visualización del trauma o del evento o del silencio, bueno, de un montón de cosas que suceden sin que nosotros en nuestra conciencia lo podamos ver. Lo que quiero decir con esto es que eh, más allá de las creencias en las vidas pasadas, en el árbol genealógico, bueno, más allá de todo eso, nuestro cuerpo emocional eh, trabaja continuamente, nunca para, digamos. O sea, nosotros podemos decirnos cosas negativas o positivas, podemos tener conciencia de eso o no, pero justamente las enfermedades muchas veces suceden por eso, porque podemos tener una carga negativa sin que estemos dándonos cuenta, y trabajamos y hacemos nuestro día a día em, sin darnos cuenta que no estamos escuchando nuestro cuerpo y que ya estamos incorporando algo, por ejemplo, negativo, o ya no escuchar a nuestro cuerpo ya para mí es una carga negativa. Y Quiero decir, muchas veces pasamos por alto que estamos alimentándonos mal o que estamos teniendo pensamientos rumiantes recurrentes o el estrés. Todo eso para mí es una carga negativa que después en algún momento se somatiza, ¿no? Entonces pienso que continuamente hay demostraciones de nuestro cuerpo emocional con el que podemos trabajar, y no hace falta que sea exactamente, che, estoy pensando un mal pensamiento. Digo, la mente no es todo, no es solamente una frase o algo que se nos aparece tácitamente, eso quiero decir. Nanay, ayer justamente, mira, estábamos hablando de esto, de otra manera, ¿no? Mucho más pragmática, más práctica, porque a veces tenemos algunas celebraciones que decíamos que el primer paso para muchísimas personas es tomar contacto con el cuerpo, darse cuenta que tienen un cuerpo. Decís, qué pavada, ¿cómo no te vas a dar cuenta? No, no nos damos cuenta. Es el mal occidental. Sí. Eh, Y no te hablo de cosas re profundas, porque también te podría decir entrar en el terreno más, decir, no, no es que tenés un cuerpo, sos un cuerpo, pero ni siquiera llegar ahí. Dejémoslo para otro momento eso. No, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?
¿Cómo estás para hacer lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo estás respirando? Creo que todo este PP, proceso de la presencia, nos ayuda también a tomar contacto de eso. La respiración, que ya este tipo no sabe cómo decirlo, que lo hagamos todos los días, pero bueno, está todo el tiempo hablando del tema. En el Zen no se habla de otra cosa, ni siquiera se habla. Sentate y respirá. Pero bueno, en cuanto a las enfermedades que nombrás de origen así somático, hoy está tan, pero tan bien estudiado felizmente desde la neurociencia. Hay toda una disciplina que es la psiconeuroendocrinología, ¿no? Y me falta algún término todavía, inmunología. Es un sistema que trabaja todo junto. Está lo psíquico, está lo espiritual, está lo endocrinológico, está lo inmunológico. Pero bueno, eh, vayamos a lo pragmático, por lo menos por ahora, a lo práctico. Nada, me siento me acuesto un rato en la bañadera y no trato de entender, de ver qué pasa. Trato de sentir lo que pasa. Y si Estoy bien, complicada con la bañadera. ¿cómo? Oh, sí. Estoy complicada con el tema de la bañadera. No tenés bañadera. Porque no tengo. Y me pongo a pensar cómo resolverlo porque me tiene que llegar hasta acá. ¿Y La qué, anterior vez he tenido qué vas a hacer? bañadera. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? No sé. Me voy a tener que conseguir una gran palangana. Una vecina, una Sí, amiga. sí. Sí, es todo un tema no tener bañadera. La nuestra la usamos después de Como que no años, lo... la volvimos a usar. No, no la usamos. No, la usábamos para lavar Yo cosas. sí, como de cuántos años que no usaba una bañadera. Me da una, por decir que lo usamos los dos, me da no sé qué, sino el agua que se usa, ¿viste? Cuando se va a tardar como 10 minutos en hervirse el agua. Por eso nunca más usé. Pero bueno. Mm. Cuando A mí me encanta cuando se va el agua, ¿viste? Que creo que en el libro dice, ¿no? Como imaginarse que la carga negativa se va con el agua, cuando se vacía. y forma un círculo cuando se vacía, cuando se está vaciando. Sí, Es un llamativo ese remolino. círculo, es concéntrico. En el hemisferio norte, la dirección de ese círculo es al revés. Mm, Mirá si no tendrá que ver el agua, la luna, mirá si no estará todo tan atado una cosa con la otra que cuando te vas a India, bueno, o Europa o Estados Unidos, hemisferio norte, cómo se va el agua es en sentido contrario. En esto que estoy diciendo ahora, en la forma de pensar budista, que por ahí es un poco la que más conozco, aunque no me considero budista, pero es un poco lo que más he practicado, eh, tiene una connotación muy directa el giro del agua con la actitud interna en la meditación. El budista dice, eh, si es concéntrico alrededor de tu ombligo, no sirve para nada. Ok, andate al Himalaya, andate al Himalaya y pasa la bomba y sé una persona iluminada, solo. Ahí nace toda una corriente, estoy simplificando un montón, ¿no? Pero una corriente muy diferente que es el Mahayana, que es el que se desarrolla en China, Japón, donde de lo centrífugo se pasa a lo centrípeto, hacia afuera.
Ahí aparece lo que es la verdadera, el verdadero sentido del servicio, hasta el punto de decir, mira, si querés una realización final, no te queda otra que el servicio, no te queda otra que la figura del bodhisattva, la figura del tipo que dice, yo puedo llegar a un nivel altísimo de despertar, pero si no logro que los que están al lado mío despierten, no me sirve para nada. Ese es el bodhisattva. Tal vez el bodhisattva más importante que ha influido en mi vida ha sido Jesús. Y no soy católico, ¿eh? Pero es una figura ejemplar para mí de esa concepción. Todo relacionado a, bueno, hoy por ahí queremos todo relacionarlo al agua y que mucho debe haber así, mucho es así. Empezando por lo que dijimos al principio de todo, con el bautismo, el renacer. Nosotros de alguna manera estamos queriéndolo hacer en un ratito de bañadera. O de ducha, nanay, como quieras. En India, el, esta ciudad que nombré, Varanasi, es el máximo logro que uno puede tener es ser tirado el cuerpo al agua ahí, que muy pocos lo logran, porque bueno, hay que llegar hasta ahí. Y para ser, digamos, tirado al agua, hoy que está un poquito más reglamentado todo, debe ser cremado, debe ser prendido fuego. No tiran el cuerpo así como estamos nosotros, tiran las cenizas. Pero para hacer cenizas hay que comprar madera, que es carísima. Entonces te creman, te convertís en ceniza y te dejan ahí tirado. Y cuando una vez por año el río sube, se lleva todas las cenizas. Y esa persona, bueno, logró lo que, una especie de pase directo a otra vida más. Y lo digo súper respetuosamente, ¿eh? Porque algo debe haber, ¿eh? En estas intuiciones de tanta gente, ¿no? Y nosotros nada, estamos tratando de captar algo de una esencia que es la misma al- a los millones de personas que están en el Ganges con un rato en la bañadera. Che, bueno, nada, esa es una pequeña reflexión donde esta sesión ya falta poco, no por querer terminarlo, sino por decir, tal vez nos queden unas semanitas, tres, con un poco más de disfrute. Aprovechémosla y bueno, nada. Para mí fue muy bueno. Eh, hice dos experiencias en el agua. Como que me adelanté un poquito porque quería recordar un poco cómo era. Y estuvo muy bueno, muy bueno. Yo sé que a algunas personas no le están pasando bien, ¿eh? Y bienvenido sea el pasarla ásperamente, ¿eh? Si no, vayamos a Disney y la pasamos bárbaro, nos re divertimos. Así que muchas gracias por todo y sigamos. Nos vemos. Un beso a todas. Chao, Nos chicas. vemos. Luego. Gracias. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Chao. Gracias. Chao. Gracias.